hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto de La Vuelta de Obligado, triunfo tradicional con letra de Miguel Brasco e interpretado por Alberto Merlo. Hoy, 24 de noviembre, damos comienzo al programa 288 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 288, que corresponde al miércoles 24 de noviembre y que, como es tradicional en nuestro programa, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque arranca con las efemérides que prepara Edgardo Margiota y luego le sigue la columna de Política Nacional a cargo de Carlos Olubica. Cierra el bloque nuestro columnista invitado, Alberto Silioni, que va a presentar este interrogante: los desafíos de la educación hoy. Luego de un pequeño intervalo dedicado a difundir nuestros otros medios de comunicación, pasamos al segundo bloque, que se inicia con la columna de Hábitat y Vivienda de Silvia Agostinis, que hoy trae este tema: los convenios urbanísticos de la discordia. Le sigue la columna de Nora Ríos, de Pueblos Originarios, que hoy presenta la masacre de Napalpí. Cerrando el bloque y el programa, el humor de Osmar Amarilla con quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores en las elecciones. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 24 de noviembre de 1849. La Confederación Argentina, gobernada por Rosas, a través de su canciller Felipe Arana,
firma con Gran Bretaña una convención de paz por la que el Reino Unido reconoce la soberanía argentina sobre nuestros ríos interiores y desagravia nuestro pabellón nacional. Habían transcurrido más de 2 años del levantamiento del bloqueo anglo-francés de los puertos del Río de la Plata y de concluida la denominada Guerra del Río Paraná. Un año más tarde, en 1850, se firmó un tratado similar con Francia. 25 de noviembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituye el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 27 de noviembre de 1943, Perón crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde donde hizo realidad las demandas históricas de los trabajadores. 30 de noviembre de 1957, el Plenario Nacional de Delegaciones Regionales de la CGT y de las 62 organizaciones, reunido en el Hotel del Sindicato de la Alimentación en La Falda, Córdoba, aprueba un programa que plasmaba no solo las demandas más inmediatas, sino que incluía propuestas más generales de orden político y económico, que es conocido como Programa de la Falda. El mismo, junto al de Huerta Grande de junio de 1962 y el programa del 1 de mayo de 1968 de la CGT de los argentinos, constituyen los lineamientos programáticos históricos del sindicalismo combativo. 30 de noviembre de 1985, los presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney, firman la Declaración de Iguazú, un acuerdo de integración que sentó las bases para la creación del Mercosur. Hola, soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 22 de noviembre, cerca de las 18 horas. Vamos a hablar hoy de los principales desafíos que se le presentan al gobierno del Frente de Todos en los 2 años de gobierno que tiene por delante hasta las elecciones presidenciales de 2023. El primero y principal es el de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Lo ponemos en primer orden de prelación no por una jerarquización sobre los otros desafíos, como lo hacen los representantes del poder económico, sino porque del tipo de resolución que logre el oficialismo dependerán las políticas para afrontar el resto de los problemas. El gobierno se plantea 4 objetivos o condiciones para lo que llama el mejor acuerdo posible, que nunca será el ideal. El primero es la extensión de plazos para el repago de esa deuda tomada irresponsablemente por el macrismo, de la que, dicho sea de paso, siguen sin hacerse cargo. La posibilidad, conforme a los programas actualmente existentes en ese organismo internacional, es un acuerdo de facilidades extendidas que alargaría los plazos de pago hasta los 10 años. Existe casi una convicción dentro del Frente de Todos de que esos plazos son insuficientes para el tamaño de la deuda contraída, pero es lo máximo que permite el FMI hasta el momento. Decimos hasta el momento porque en relación a este objetivo, nuestro gobierno quiere incorporar una cláusula que establezca que, de implementarse en el futuro nuevos programas más beneficiosos, producto de la gran crisis económica mundial, automáticamente la Argentina pueda acogerse a esas nuevas líneas.
El programa de facilidades extendidas tradicionalmente ha venido acompañado de exigencias de ajuste del gasto público y las llamadas eufemísticamente reformas estructurales. Este es un punto central de las discusiones que se llevan adelante con el fondo, donde las autoridades de nuestro país pretenden que el acuerdo no sea a expensas del crecimiento económico y de la inclusión social. En otras palabras, se rechaza el ajuste clásico de las recetas históricas del FMI. Otro objetivo o condición a lograr es un periodo de gracia de 3 a 4 años para comenzar a pagar, similar a lo que se acordó con los acreedores privados. El tercer objetivo apunta a lograr la eliminación del sobrecargo sobre la tasa de interés que se cobra a los países endeudados por encima de la cuota que les corresponde, que representa unos 900 millones de dólares por año. En este punto es donde el gobierno hace hincapié en la corresponsabilidad del organismo financiero con el macrismo en la generación de una deuda extravagante e insostenible. El último objetivo consiste en lograr la devolución de los pagos por intereses efectuados hasta el momento de la firma del nuevo acuerdo, que se vienen solventando con los derechos especiales de giro que le correspondieron a la Argentina en la última capitalización aprobada por el FMI. Sabemos que es difícil que en una negociación una de las partes alcance la totalidad de los objetivos que se propone. Por eso habrá que ver cuál resulta finalmente el mejor acuerdo posible del que habla Alberto Fernández. El no acuerdo sería un problema grande para la Argentina, pero también para el fondo por la magnitud del préstamo y las condiciones irregulares en las que fue otorgado, violando su propio estatuto. El otro desafío que tenemos en los próximos 2 años es la consolidación del crecimiento económico que se viene registrando en los últimos meses, para que no sea simplemente un rebote estadístico luego de la estrepitosa caída del año pasado producto de la pandemia, sumado a los años del desastre del gobierno de Macri. Para esto es fundamental que no se imponga un programa de ajuste clásico, que siempre termina en recesión, sino que continúe y se profundice el rol activo y dinamizador del Estado Nacional mediante el gasto público orientado al crecimiento de la economía. Pero este desafío se asocia íntimamente con otro, la distribución de los beneficios del crecimiento para que no quede en manos de unos pocos, porque en la estructura económica y social actual no alcanza con la mejora de los ingresos de la población registrada a través de empleos formales o de jubilaciones y prestaciones sociales, sino que resulta imperativo encontrar los mecanismos para una amplia inclusión social, abarcando a millones de compatriotas que están fuera o en los bordes del sistema. Una pobreza del 40%, que llega a más del 50% en los niños y niñas, nos exime de mayores comentarios al respecto. Instrumentos como un ingreso universal están sobre el tapete en esta cuestión crucial. Relacionado con el desafío de una inclusión social abarcativa, aparece el necesario debate sobre una reforma impositiva progresiva y las medidas conducentes a ello. Es una vieja asignatura pendiente de los gobiernos nacionales y populares. Y en muy estrecha relación con lo anterior, aparece el desafío de enfrentar y resolver el problema crónico del aumento de precios, sobre todo de los productos de la canasta de consumo popular. No hay mejora de ingresos ni inclusión social posible si no se encuentran los mecanismos para frenar la inflación. Se trata de una lucha muy dura contra estructuras monopólicas muy arraigadas y con capacidad de lobby y resistencia a las medidas de control de precios y abastecimiento de productos esenciales. Después de los acuerdos de congelamiento de precios de 1.430 productos de la canasta básica
y de todos los medicamentos hasta el 7 de enero, en los últimos días volvió a ser un tema de sobresalto el aumento del precio de la carne vacuna, que tiene una alta incidencia en el índice de precios al consumidor general. Hay un factor de orden internacional que es el fuerte incremento de los valores de los llamados commodities, que en el caso de nuestro país repercute en los principales productos de exportación primaria, que son los granos, como soja, maíz y trigo principalmente, y la carne vacuna. Son exportaciones necesarias para el ingreso de divisas a la Argentina, que sabemos padece el problema estructural de la restricción externa. Con esto queremos decir que las medidas de limitación o freno a las exportaciones solo pueden ser coyunturales, a riesgo de agravar otros problemas que terminan perjudicando al pueblo. Por ejemplo, una devaluación por insuficiencia de dólares. La clave reside en encontrar los mecanismos para desacoplar los precios internacionales de esos productos de los que pagan los consumidores argentinos. De eso se trata, de eso habla el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti y es lo que están conversando y tratando de coordinar con él los ministros de Economía Martín Guzmán, de Producción Matías Culfas y de Agricultura Julián Domínguez. Fácil de enunciar, nada fácil de implementar, pero imprescindible. Como vemos, nuestro gobierno tiene por delante enormes desafíos que no pudo encarar adecuadamente en el contexto de la pandemia y que debe abordar ahora con urgencia y con un ojo puesto en continuar la campaña de vacunación para que una tercera ola de la pandemia no vuelva a frenar o retardar las acciones del gobierno en lo económico y lo social, porque no tendremos después un tiempo más para hacer lo necesario como lo tenemos en el presente. Un fuerte abrazo para todas y todos. Un saludo a los oyentes de Obligados a Volver. Soy Alberto Sileoni, gracias por una nueva invitación a pensar junto con ustedes, en este caso, esa reflexión de nuestro presidente hace pocos días, ¿no? Los desafíos de iniciar una nueva etapa. Alberto Fernández gobernó 90 días al inicio de su gestión y le sobrevino una pandemia planetaria, deleteria, destructiva. Estamos saliendo, aunque todavía estamos en pandemia. Yo quisiera pensar que hay que trabajar con cuidado esa salida, porque puede haber un rebrote, pero de todos modos pareciera que está claro que pasamos lo peor. Bueno, en ese marco hay que pensar para adelante. El presidente nos invita a pensar los debates que nos faltan, las discusiones que tenemos que dar, y me parece que en educación, por supuesto, hay una que es excluyente, y que tiene que ver con la urgencia que dejó la pandemia en una sociedad que ya venía muy golpeada por 4 años de lo que fue, a mi juicio, el peor gobierno de la democracia, el neoliberalismo, ¿no? Una sociedad con 57% de niños pobres, una sociedad con casi la mitad de pobres. No es una sociedad medio pobre, es una sociedad enteramente pobre. Somos todos pobres porque no se puede vivir en una sociedad de estas características. Bueno, la pandemia deja un saldo educativo muy doloroso, que está bastante mensurado, de centenares de miles de chicos que han tenido en este tiempo una relación débil o nula con el sistema educativo. Y siempre pensamos que eran los muchachos, las muchachas del secundario, pero no, también hay una cantidad infelizmente alta de niños, niñas del primario. Y bueno, por supuesto que debía ser así, porque si la pandemia exige una metodología que se reduce a lo tecnológico en casa,
En eso no llega el poder igualador de la escuela. La casa es un espacio privado, opaco, donde muchos chicos y chicas no tienen los elementos indispensables, ¿no? Hay una encuesta que circula que es muy clara, mientras los niños, los muchachos, los estudiantes de las escuelas privadas, o sea, de los sectores más medio altos de la sociedad, el 90% tiene equipamiento tecnológico. Para las escuelas públicas, las clases sociales más carecientes, ese 90% se derrumba a 60%, son 30 puntos más de diferencia en términos de posesión de recursos tecnológicos. Bueno, ahí hay que trabajar mucho. Es una gran tarea del Estado que tiene que hacer para dotar de recursos tecnológicos. Lo está haciendo el Ministerio ya en esta etapa. Hay que volver al programa Conectar Igualdad, hay que inundar en las escuelas de libros, hay que construir más escuelas. Faltan muchas escuelas que evidentemente el macrismo no ha construido. Y entiendo yo también que es un buen momento para ver qué sociedad queremos. Lo dice el presidente en algún sentido, hay una gran división entre los argentinos para ver el rumbo de nuestra sociedad y también hay que pensar esa sociedad más chica, ¿no? Nos debemos una pregunta y una respuesta sobre qué escuela queremos. Y en ese marco yo creo que debiera haber algún acuerdo básico que no es tan difícil, porque todo el mundo estaría de acuerdo con que los niños de 3 y 4 años vayan a la escuela, que se haga obligatoria la sala de 3, que todavía no lo es, que se construyan escuelas para esos niños, que se pongan los docentes que haya que poner para ellos, que haya más horas, hay que recuperar las horas que hemos perdido en la pandemia. Por supuesto que reconozco el valor extraordinario que han hecho las familias, los niños, las niñas, los estudiantes, los maestros y las maestras, por supuesto, pero hemos perdido aprendizaje y eso debe recuperarse con más horas de clase, debe recuperarse con más esfuerzos. Hay que mejorar esos aprendizajes caídos que no pueden estar caídos, que hay que volverlos a poner sobre la mesa porque tienen que ver con el futuro de nuestros niños. Hay que invertir más en educación, pero no diría solicitar recursos y después vemos para qué. No, hay que solicitar recursos que estén atados a acciones específicas de construcción, de tutorías, de mejoramiento, de expansión del sistema educativo y en términos de lo que pudiéramos pensar como educación universitaria, me parece que nos debemos una nueva ley de educación universitaria. Bueno, no es sencillo, pero es necesario. La sociedad argentina ha pasado por un momento significativamente excepcional, lo ha capeado con valentía, como siempre lo hacemos, con imaginación, con actos, algunos que eran casi heroicos, pero hay que pensar cómo seguimos de una manera racional, inteligente y también con pasión. Somos un frente y eso nos ha hecho ganar el poder y ese frente tiene la contracara de que tenemos que dialogar con todos y tenemos que dialogar con alguna parte de la oposición con la cual se pueda dialogar. Menuda tarea, pero yo creo que la sociedad argentina tiene reservas espirituales y inteligencia como para poder hacerlo. De nuevo, un saludo a Obligados a Volver y un agradecimiento por invitarme a pensar junto con ustedes. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Tehuel, el joven trans de 22 años que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, está
desaparecida y hasta hoy no sabemos qué le sucedió. Por eso seguiremos insistiendo, preguntando hasta que se esclarezca su paradero. ¿Dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Ahora, además, les presentamos la entrevista, un encuentro profundo con personalidades destacadas los lunes a las 21 horas. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Soy Silvia Agostinis y en este miércoles para este espacio de Hábitat y Vivienda, la columna de hoy la he denominado Los convenios urbanísticos de la discordia, pues me centraré en 11 convenios urbanísticos objeto de la audiencia pública que se desarrolló en 2 jornadas, el viernes 19 y el martes 23 de noviembre pasado. Recordemos que el convenio urbanístico es un mecanismo para solicitar autorización especial, es decir, una excepcionalidad a la normativa vigente en materia urbanística y constructiva. En principio, la existencia de una herramienta para situaciones no previstas en la normativa no es lo criticable, sino el número de estos convenios urbanísticos, pues los presentados y que esperan su tratamiento son más de 100, y el nuevo Código Urbanístico y el de Edificación entraron en vigencia en enero del 2019, es decir, que en el 2021 está transitando su 3er año de vigencia. Fueron estos datos que motivaron mi interés por detenerme en los fundamentos dados para solicitar la excepcionalidad. De los 11 convenios, 5 se fundamentan en la mixtura de usos. 3 aportarán a la consolidación de los respectivos corredores. Ellos son el de Avenida Corrientes y Juan B. Justo, el de Avenida del Libertador y La Pampa, y el de San Juan, Avenida San Juan, en su cruce con Avenida Jujuy. En tanto, la parcela de Avenida Díaz Vélez, cerca del Hospital Durán, reconstruirá el tejido de la manzana y aportará un paseo urbano semicubierto. Todas las razones o fundamentos están escasamente desarrollados. Y dejé para el final 2. El de Campichuelo 644 al 6668, localizado en un área de prevención de riesgo hídrico y cuya razón es, abro comillas, ampliar un centro médico de vanguardia, cierro comillas. Sería interesante saber cuál. Y luego una edificación, en verdad un petit hotel, que está ubicado en la calle 11 de septiembre de 1888 bajo el número 1535 y que es una propiedad con protección patrimonial.
pero la propuesta es dejar el frente tal como está y hacer una torre detrás del frente. La audiencia se inició con la exposición del licenciado Aníbal del Olmo, director de Antropología Urbana, a quien le cupo la responsabilidad de exponer el sistema de puntaje utilizado por el gobierno local para analizar los pedidos de excepcionalidad. Lástima que en el expediente 2195J-2021, correspondiente a los 11 convenios urbanísticos en cuestión, dicho puntaje no pude encontrarlo. Siendo sincera y en secreto, les digo que la explicación del puntaje hecha por Del Olmo me supo a la racionalización de la arbitrariedad. Siguió luego el arquitecto Andrés Bortagaray, presidente de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. En primer lugar, señaló la necesidad de un tratamiento por separado de cada una de estas 11 propuestas y no en un único expediente, como es el caso, dada la necesidad de considerar un sinnúmero de aspectos técnicos particulares. En segundo lugar, dejó en claro que no se oponen a la existencia de la figura del convenio urbanístico que ya existía antes de los nuevos códigos, sino al cómo se aplica dicha herramienta. En tal sentido, vale recordar la postura del Consejo cuando la audiencia pública por el convenio urbanístico de IRSA para el predio de la ex ciudad deportiva de Boca en la Costanera Sur. Fue su presidente, el arquitecto Riboira, quien explicitó el análisis sobre los convenios urbanísticos hechos por la entidad que los agrupa y el riesgo de un uso arbitrario de los mismos. El tercero y último de los puntos de la exposición del arquitecto Bortagaray que destaco es el que lo que ahora se estaría permitiendo contradice los fundamentos oportunamente explicitados para el nuevo Código Urbanístico y de la Edificación. La homogeneización de la altura y no más torres. Muchos de los participantes hicieron hincapié en estas mismas promesas hoy incumplidas del actual jefe de gobierno, quien recorriera las comunas, especialmente las hoy afectadas por estos convenios urbanísticos, exponiendo las bondades de la nueva normativa urbana hoy cuestionada. Entonces pensé que probablemente una proporción no desdeñable de los participantes sea votante de Juntos por el Cambio, al igual que el arquitecto Bortagaray, quien además participó de las PASO compartiendo boleta con Rubinstein, Suárez Lastra y Brandoni. Tal vez por ello su incomodidad y reiteración a los aportes por escrito para que sus aliados no sigan con las tropelías de los convenios urbanísticos. La otra voz disidente fue la de Julián Angelucci, comunero de la Comuna 13 y de las filas de Juntos por el Cambio, que no dudó en dejar en claro que él está a favor de los convenios urbanísticos para predios con características particulares, como el caso de Costa Salguero y el de IRSA en la Costanera Sur, pero no para parcelas totalmente integradas a la trama urbana como estas 11. ¿Por qué no aplicar la normativa general?, se preguntó. Creería que el camino de los convenios urbanísticos será más dificultoso a partir de la nueva conformación de la legislatura en diciembre próximo, de confirmarse los resultados provisorios. En efecto, de las 60 bancas del recinto, la distribución sería 32 para Juntos por el Cambio, 19 para el Frente de Todos, 5 para la Libertad Avanza de Milei, 2 para el Frente de Izquierda y otros 2 pertenecientes a Unibloques. Como dijera Mauricio Gianbartolomei en La Nación, abro comillas, esta composición terminaría de dilapidar las aspiraciones del larretismo
de llegar a las 40 bancas propias, una mayoría especial que le permitiría aprobar sin problemas las propuestas más contradictorias. Por ejemplo, aquellas que requieren un cambio de zonificación en la ciudad y la venta de tierras públicas. Con la Constitución actual, el oficialismo estaba a solo 2 bancas de esa mayoría especial que requieren algunas normas, y llegar a ese número le permitiría al gobierno eludir toda discusión. Claro, hay un interrogante. ¿Cómo se comportarán los legisladores de La Libertad Avanza? Pero sigamos, y ya para terminar, quiero imaginar que estamos frente a la posibilidad de dejar de entender a la ciudad como una oportunidad de negocios, que es el modo en que la fuerza política que la gobierna desde diciembre del 2007 desarrolla su gestión. Visión que supone que los recursos públicos que nos pertenecen a todas, todos y todes son transferidos para uso, goce, apropiación y ganancia de desarrolladores inmobiliarios. Todo muy en sintonía además con el entretejido de apoyos económicos con vistas a la carrera presidencial del actual jefe de gobierno, Rodríguez Larreta. Me despido de todos ustedes y nos encontramos en la próxima oportunidad, sin antes tener presente que sigamos con ciertas medidas sanitarias para seguir avanzando en este camino post-pandemia. ¿Será así? Nos escuchamos en la próxima. Gracias. Buenas tardes para todos. Soy Nora Ríos y otra vez más les hablo sobre lo que padecieron y padecen aún los pueblos hermanos originarios. Detalladamente hoy les quiero hablar de la masacre de Napalpí. La masacre de Napalpí fue una matanza cometida por el Estado argentino en la que resultaron asesinados entre 500 y 1.500 personas pertenecientes a los pueblos Cuom y Mocoví-Mocoy, realizada por una fuerza de más de 100 hombres de la Policía Nacional de Territorios, el 19 de julio de 1924, en el paraje El Aguará, en cercanías de la reducción aborigen Napalpí, ubicada en el territorio nacional del Chaco. La masacre fue cometida por fuerzas policiales, con participación de civiles, bajo órdenes del terrateniente gobernador Fernando Centeno, quien se hallaba bajo supervisión directa del entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear, perteneciente a la Unión Cívica Radical. Fue una de las masacres de mayor magnitud cometida contra pueblos originarios en la República Argentina durante el siglo XX. La reducción indígena de Napalpí a 120 kilómetros de distancia era un espacio de sometimiento donde los hermanos originarios eran obligados a trabajar en condiciones de semi-esclavitud. En julio de 1924, las comunidades Cuom y Mocoví se declararon en huelga. Denunciaban maltratos y explotación por parte de los terratenientes y planeaban marchar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. Pero el gobernador Fernando Centeno les prohibió abandonar el Chaco y ante la resistencia indígena ordenó la represión. Napalpí no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes con mano de obra policial o militar para privar a los pobladores originarios de su forma ancestral de vida e introducirlos por la fuerza al sistema de producción. La violencia ejercida hacia ellos por vía política con la represión y por la vía económica tuvo
como objetivo eliminar sus formas de producción y convertirlos en sujetos sometidos al mercado. Se comenzó a privar a los indígenas de sus condiciones materiales de existencia. Además de someterlos, el gobierno quería ampliar los cultivos, dar tierras a grandes terratenientes y concentrar a los indígenas en reservas. Algunas fuentes coinciden en señalar que no hubo resistencia alguna por parte de los indígenas, por lo que el hecho fue en la práctica un fusilamiento masivo, seguido de hechos aberrantes. Ninguno de los que cometieron la masacre murió o resultó herido. Alrededor de 130 policías y civiles enviados por grandes estancieros rodearon a los grupos en huelga y dispararon con rifles durante 45 minutos. Asesinaron a hombres y mujeres, ancianos y niños. El ataque terminó en una matanza total. Los heridos fueron degollados, otros colgados. En enero de 2008, el gobierno de la provincia del Chaco, a cargo del gobernador Jorge Capitanich, pidió disculpas públicas y oficiales por la masacre y rindió homenaje a la única sobreviviente, Melitona Enrique, quien cumplía 107 años ese día y que falleciera el 13 de noviembre de 2008. Los fiscales federales del Chaco argumentaron que la matanza se trató de delitos de lesa humanidad y analizaron la posibilidad del equipo de antropología forense para examinar la fosa común donde fueron depositados los cuerpos de los indígenas. Aberrante, terrible, triste, doloroso. ¿Cuánto ha pasado? Y hasta hace muy poquito seguimos escuchando todo tipo de atropellos contra los pueblos originarios. Debemos decir basta a todo esto. Debemos acompañar en cada reclamo a nuestros hermanos y que algún día, por fin, podamos decir, se terminó, basta. Será hasta la próxima. Vamos a cambiar el tema. Este es un programa de humor, pero tocamos la actualidad también. El domingo pasado nos salimos al aire porque fueron las elecciones y el Osmar me dice: Claudio, quiero hacer un editorial sobre qué fue lo que pasó el otro día, porque parece que el Osmar tiene la teoría y parece que todos pensamos lo mismo, que ganaron todos. Así que le voy a dar una bienvenida con esta música al Osmar Amarilla. Hola, querido Osmar. Claudio, ¿cómo está? Qué lindo, gracias. Un aplauso tuvimos hoy, sí. Sí, antes que nada, Osmar, le quiero decir, Pablo Picotto se va a presentar en la trastienda, me dijeron. Vos sabés que sí, Pablo Picotto la trastienda el 10 de diciembre, vos sabés. Y si yo quiero ir a ver dónde compro la entrada. Podés comprar la entrada en tuentrada.com o también en la página de la trastienda, ahí podés comprar. 10 de diciembre, así que te esperamos. O sea, es el bonus de fin de año. Y las entradas, ¿sabe qué? Ultra recontra populares. ¿Cuántas? Ah, populares, muy bien. Pero recontra populares, ¿Y cuánta gente entra en la trastienda? Entra como 700. Así que por favor, el bonus, mira que... dígale a Picotto que nos invita a cenar a todos. Por favor, yo lo invito, a la función los invito, ya saben que ya están invitados. Bueno, están invitados todos si quieren ver a Pablo Picotto, creador de grandes personajes como este que tengo al lado. Voy a estar yo, ¿Va a estar usted? Por supuesto voy a estar yo cerrando el espectáculo. Muy bien. Sí, me han invitado ahí Estrella, él es estelar. Muy bien, ya quiero ir. Bueno, ¿de qué va el editorial de hoy, querido Osmar Amarilla? Bueno, vos sabés que yo estuve justamente con todo lo que fue pasando esta semana que pasó. Digamos, estuve pensando un poco en la militancia, Claudio. Muy bien. Estaba pensando en la militancia. Estaba pensando esto, ¿para qué sirve la militancia y demás? ¿Viste? Porque como tuvimos el fin de pasado las elecciones y fueron de verdad un triunfo de la democracia, un triunfo posta porque ganaron todo, como bien dijiste. Todos ganaron todo. Todos se declararon ganadores y la oposición tuvo su triunfo, tuvo su triunfo. Pensó que iba a ser más grande la diferencia, pero festejó.
Sí, es verdad, festejó. El oficialismo quedó segundo, pensó que iba a ser más grande la diferencia, por eso festejó. Por eso festejó, ¿sí? Después tenemos los libertarios que quedaron tercera fuerza en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y tuvieron su festejo tipo derecha style, ¿viste? Eso le gusta, estos festejos. Esper salió a gritar, ¡quiero teta, quiero teta! Sí, los militantes gritando, ¡basta con la casta! Mientras sus propios representantes se van convirtiendo en ella, ¿no es cierto? Sí, tuvimos, y Milei salió a gritar que... ¿Qué? Bueno, Milei salió a gritar. No importa cuando vea esto, Milei salió a gritar. Ay, esto es Dios. así, sí. Ay, Dios. Sí, con un lindo show de fuego hicieron. De fuego, no de fuegos artificiales, de fuego de arma de fuego también. Sí, porque no, terrible. Hubo un señor ahí que salió a encarar a querer meterle bala al público directamente. La verdad, todo en medio de un acto democrático. Fue como ver a la libertad con el fascismo dándose un beso de lengua. Fue un poco bizarro todo. ¿Quiere que le haga el que entró con el arma? Mire, abrí el plano un poquito ese. Fue así. Voy a salir de cuadro, mira, voy a salir de cuadro, ahí salgo de cuadro y entró así el tipo, mira, en este cuadro ahí. De la nada, de repente. Loco de mierda. Ya lo echaron, ¿no? Ya lo echaron, bueno, no sé, por lo menos no aparece en la cámara, ¿no? Increíble. No sabemos si lo echaron, sí. Y después también tuvimos a la izquierda, que hizo una gran elección, la izquierda. Sí. Tercera fuerza a nivel nacional, la izquierda, la mejor elección de su historia, Sí. dicen. Realmente muy merecido la izquierda, que la verdad que no sabían qué hacer para festejar, yo ya no sabían qué hacer. Y sí, tantos años de comerse sapo, un día que meten 4 diputados. 4 diputados, un aplauso para la izquierda. Un aplauso para la izquierda, que 4 diputados metieron, vamos. Un saludo a todos. Claro, ellos mismos diciendo, ¿dónde nos juntamos nosotros históricamente a celebrar nuestro triunfo? No sé, no nos había pasado nunca esto. No sabemos qué tenemos que hacer. Ay, Dios. Y resulta que hubo polémica en la semana, no sé si viste, Claudio, Sí. porque el peronismo pensaba perder como por 12 puntos. Sí. Y parece que si perdían por 8 hacían negocio. Y resulta que pegaron una remontada tremenda, perdieron nomás por 1 punto y medio. Salieron faltaba la comparsa Marí Marino, era como un triunfo. Eso era, descontrolado estaba, ¿viste? ¡Ale, qué festejado! Claro. Y viste cómo son los peronistas, ¿viste? El peronismo Sí. como es. La pasaron bien y dijeron que no se corte, veámonos en la semana, dale. Claro. Así que el 17 se llenó la plaza festejando el Día de la Militancia, ¿verdad? Sí. Y hubo gente que se ofendió, Claudio. Sí, terrible. Sí, se ofendieron. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser que estén contentos? ¿Y por qué se ofendieron? ¡Tienen que sufrir! ¿Cómo van a estar contentos? ¡Tienen que sufrir! Pero ¿y a vos qué te importa si vos ganaste? No, yo no quiero ganar, yo quiero verlos perder a ellos. Eso es lo que me gusta. Perdieron y no nos quieren dar ni siquiera el gusto de verlo angustiado un rato. Déjenos que verlo angustiado un poco, no sé. ¿Cuántas veces Morales Solá va a anunciar el final del peronismo y no le da pelota a ese señor? Por favor. Ay, tal un cual. poco de respeto por ese señor. Yo no te digo el final, pero por lo menos que sufran un poco, que le dé un poco de vergüenza lo que son un rato. Ay, Dios. Y es importante esto para la política, pero también para la vida en general, ¿sabes, Claudio? Sí. Sí, porque para todas las cosas, para lo cotidiano, vos podés ganar y eso está bien. Vos podés enrostrarle a tu rival el triunfo y eso es parte del folclore, Sí. vaya y pase. Sí. Pero cuando a vos ya te da bronca la alegría del otro. Sí. Ya cuando Sí. vos ya te da urticaria verle estar orgulloso y celebrar lo que es al otro, Sí. la verdad. Sí. Replanteate todo, ¿sabes? Es verdad. Está jugado. Ese odio te va a hacer mal, te va a hacer hemorroide ese odio, ¿entendés? Te va a subir el colesterol, ¿entendés? Te va a hacer pisar el nervio ciático, basta, tenés que cortarla. Te hace mal. Después el médico te dice, ¿qué le pasa? La mala sangre que usted se hace. Es así como las Ay, elecciones, realmente unas elecciones con un presupuesto más bajo que la B metropolitana, realmente. Fue muy, muy necesaria en estas elecciones esa masa silenciosa y obrera de todos los partidos políticos, de todos los movimientos y frentes que fiscalizó las mesas, que Sí, puso las boletas, muy bien. que repartió los volantes, que hizo la pintada. Muy bien. Porque para lo único que había, plata no había. Lo único que había era la masa humana que podía llevar adelante esto. Totalmente. Entonces vos te preguntás, ¿para qué será que sirve la militancia? ¿Viste? Cuando vos ves la fiesta de la democracia que tuvimos, que nos regaló también la militancia, una fiesta en la que encima ganaron todos, ¿sabés qué podés decir? ¿Qué puedo decir, Osmar Amarilla? Para esto ¡Claro! era. Qué bueno es el Osmar, analizando la realidad argentina. Tuvimos que traer desde Asunción para que nos explique la realidad argentina. La verdad, me encantó el editorial del Osmar Amarilla.
Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira constantemente para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Patria es mi gente en su tierra.